televidente, un joven de 17 años, me pregunta qué le espera a esta generación, o sea, qué le espera a su generación, políticamente hablando. Bueno, vea, hace 3 años, sí, hace 3 años, en mayo, se publicó en el diario El Comercio un extenso artículo de Noam Chomsky. Y en ese artículo Chomsky habla del programa, ojo, del programa global de asesinatos del presidente Barack Obama. Bueno, usted sabe que Chomsky es pues un crítico insobornable de la política norteamericana, ¿no? Y además es un lingüista de gran prestigio y tiene una serie de otros merecimientos, y todos ellos de gran calibre, de calibre mayor. Entonces, si la primera nación del mundo tiene un programa global de asesinatos, imagínese usted, pues, qué se puede esperar respecto a las proyecciones, al futuro, a las tendencias de estos países latinoamericanos, ¿no? Que no son del tercer mundo. Cantinflas decía eso, no son del tercer mundo, sino del otro mundo, ¿no? No creo que le espere a esta generación nada halagüeño, ¿no? Políticamente hablando. Nosotros hemos contemplado al presidente Barack Obama rodeado, acompañado por su grupo de asesores, contemplando en un televisor el asesinato de Osama Bin Laden, ¿no? Nosotros lo hemos visto todo y nadie dijo ni pío. O sea, a todo el mundo le pareció bien esa clarísima venganza, ¿no? Como dice muy bien John, que pues han podido detenerlo, enjuiciarlo, condenarlo, en fin, todo un proceso, ¿no? Pero no, lo ultimaron así a la vista y paciencia de todo. Y lo peor es eso, ¿no? Que a todo el mundo le pareció bien, pues, ¿no? Bueno, si estamos ya en ese nivel, usted, ¿qué le espera a esta generación? Bueno, cualquier cosa pues le espera. Efectivamente. Luego, aquí hay un televidente también que me dice que en el último suplemento dominical del Comercio se publicó un artículo de Guillermo Niño de Guzmán. Efectivamente, en este dominical, acá en este suplemento dominical aquí, hay un artículo de Guillermo Niño de Guzmán acerca de Gala, ¿no? Gala fue la mujer del pintor Salvador Dalí, ¿no? Y el autor Niño de Guzmán dice, entre otras cosas, lo siguiente: Gala ejercía un raro magnetismo sobre los hombres, como lo prueban sus romances con Paul Eluard y Max Ernst. Después, cuando se casó con Dalí, al que le llevaba 10 años, mantendría relaciones con otros amantes, alentada por el candaulismo de su esposo, quien nunca intentó frenar sus pulsiones eróticas. Bueno, un televidente pues me pregunta qué significa candaulismo, ¿no? Ve usted, caudales, o más propiamente candaulo, se llamaba un antiguo rey griego de los siglos VIII y VII, antes de la era cristiana, que dispuso lo pertinente y lo necesario para mostrar a su esposa desnuda ante su siervo Giges. Y efectivamente la mostró sin que su mujer lo supiera, ¿no? Pero cuando la mujer comprobó, descubrió que
el siervo la estaba contemplando desnuda, entonces le ordenó elegir entre matarse o matar a Candaulo, ¿no?, para subsanar la falta cometida. Entonces Giges mató al rey y lo reemplazó en el trono. El candaulismo ha tenido una serie de interpretaciones, ¿no?, muy literarias, pero sexológicamente tiene una bastante clara, y a esa me quiero ceñir en esta ocasión, ¿no? El candaulismo es la permisión en cuya virtud nuestra pareja, que puede ser la mujer legítima o la amante de turno, nuestra mujer tiene relaciones en nuestra presencia con otro hombre. La visión de esta actividad copulatoria origina complacencia en quien la permite y contempla. Ahora, el reemplazante ocasional en la cópula, el reemplazante ocasional tiene generalmente, condiciones que el marido oficial no tiene. Un miembro de gran tamaño, una gran pericia copulatoria y capacidad repetitiva del orgasmo. Vean ustedes, Eros vive de lo nuevo y lo distinto, ¿no? Eros ansía lo diferente. Y por eso cuando le presentan siempre lo mismo, se desmotiva, se cansa y se aburre. A la mujer le ocurre otro tanto, pero con la sola diferencia de que este aburrimiento o este desinterés toma más tiempo en el caso de la mujer, ¿no? O sea, la mujer se desmotiva más lentamente que el varón, pero también le ocurre lo mismo, ¿no? O sea, pierde interés. Muchas veces están pensando en las parejas conyugales, ¿no?, que si el hombre me engaña, que si la mujer se acostó con el vecino, etc. Y en realidad no hay nada de eso, ¿no? Lo que hay es aburrimiento sexual, ¿no? Porque, repito, ¿no?, el interés es erótico, sensu estricto, vive de la novedad, vive del estímulo diferente. Pero si usted le presenta pues el mismo estímulo todo un año, ¿no?, se cansa, se aburre, ¿no?, se agota, ya no se motiva, ¿no? Hemos que una de las razones de la práctica del candaulismo es esa, ¿no? O sea, se hace para variar, ¿no? Pero en esta variación sexual, la parte actuante corresponde a la mujer y la parte que llamaremos contemplante corresponde al varón, ¿no? Viendo el marido gozar a su mujer en la cama con otro hombre, entonces se identifica con el hombre que lo sustituye, ¿no? Entonces es una gratificación por interpósita persona, es un goce vicarial. Ahora, hay al respecto una variación sadomasoquista, ¿no? Y es cuando la mujer se queja y protesta y grita por no poder acomodar convenientemente el enorme miembro que le están introduciendo. Pero lo curioso es que no se arredra ante el dolor y más bien se sobrepone a él. Y de esta manera prolonga la satisfacción sadomasoquista, ¿no? Esta es una variante, además, no diré muy común, ¿no?, pero es una variante común.
He tenido ocasión de conversar así en dos o tres oportunidades, tanto con maridos cuanto con mujeres aburridos, ¿no? Y que lo hacían para desaburrirse, ¿no? Pero no había engaño, ni había sorpresa, ni que cómo me haces esto, no. Era una cosa programada. Después de un tiempo, ¿no? En que, un tiempo en que dura pues la emoción, comienza pues el desinterés. Entonces, para que renazca el desinterés, pero de otra manera, se acude a este trámite, ¿no? De entregarse la mujer a hombre distinto del cónyuge, ¿no? Y gozar el cónyuge y también la mujer, ella con la cópula propiamente dicha, y el hombre contemplando cómo goza la mujer con otro hombre, ¿no? Es un goce vicarial, pues, ¿no? Es un goce sustitutorio. Eso respecto a... después me han escrito para que hacerme una entrevista de una revista que ya salió, me parece, la revista Impresión, es una revista universitaria, pero debo manifestarles pues a los invitantes, porque me invitan para una entrevista, que no conozco la revista, y yo nunca concedo entrevistas a revistas que no conozco, ¿no? Entonces, por favor, sírvanse enviar pues algunos números para ver si la revista realmente es una revista, como supongo que lo es, ¿no? De calidad, y entonces yo posiblemente no tenga inconveniente en ser entrevistado, pero mientras que no conozco la revista, no puedo pues aceptar la invitación. Vamos a hacer acá una primera pausa y ya regresaremos. Que el universo que conocemos y que nos parece inconmensurable es solamente el 4% del universo, ¿no? Porque hay un 96% que no conocemos. Y parece que no lo vamos a conocer nunca porque es pura oscuridad, ¿no? Este 4% lo conocemos porque hay iluminación, pues hay luz. En el 96% no hay luz. De modo que el creador que han propuesto todas las cosmogonías sería el creador de un pequeño universo, de un universo tan pequeño que astronómicamente hablando sería pues una ridiculez, ¿no? Claro, porque si solamente equivale al 4% de todo el gran universo, imagínese usted. Habría que pensar que si hubo otro creador, ¿no? De repente hubo otro creador pues, que es el responsable del 96%, ¿no? El filósofo y matemático inglés Bertrand Russell decía con mucha razón que inferir un creador es inferir una causa. Y en ciencia, las inferencias causales proceden de leyes causales observables y observadas. Y la creación de la nada, creatio ex nihilo, es un suceso que no ha sido observado nunca. Ahora, claro, te podría decir, bueno, pero entonces el universo, y esto lo han dicho algunos, ¿eh? Entonces el universo se originó espontáneamente. Ahora bien, la aparición espontánea del universo, así como la creación del universo por un supuesto creador, una cosa y la otra contradicen todas las leyes científicas observadas y observables. Además, si se admitiera que este universo es la obra de un creador,
habría que preguntarle, ¿no? Lo primero que habría que hacer es preguntarle a ese creador por qué tuvo la ocurrencia de hacer una cosa tan mal hecha, ¿no? Los gnósticos ya se habían dado cuenta de esto, y hace siglos dijeron que en realidad el universo pues, no había sido creado por Dios, como tanto se dice, sino por el diablo, en un momento en que Dios estaba descuidado, ¿no? Bueno, siempre me ha parecido una explicación muy plausible esta explicación de los gnósticos, ¿no? Así es, señores. En 1905, José Santos Chocano, en una carta que dirige a Rubén Darío, le dice que él es capaz de comprender lo comprensible y de sentir lo incomprensible. Luis Alberto Sánchez, que cita esto en su extensa biografía de Chocano, dice que Chocano sentía a Eguren y a Vallejo y comprendía a Darío, a Nervo y a Lugones. Esta distinción entre la comprensión intelectual y el sentimiento vivencial o la vivenciación del hecho es una distinción útil, pero a un tiempo limitante, ¿no? Por ejemplo, yo no me imagino a José María Arguedas sintiendo, vivenciando la marinera de Lima, pero sí me lo imagino vivenciando la música andina, que era lo suyo. Carmen María Pinilla, que es la voz más autorizada en la vida y obra de Arguedas, me decía en una entrevista que Arguedas sí era capaz de vivenciar la marinera de Lima. Era capaz de sentirla y de compenetrarse con ella, ¿no? Y que ahí están las reuniones que había en la Peña Pancho Fierro y una serie de otros episodios supuestamente demostrativos de la capacidad vivenciatoria de José María Arguedas respecto a una música que no era la suya. Bueno, es como si alguien dijera, bueno, yo me propongo vivenciar el jazz y sentir íntimamente el swing. Ah, sí, me sale. Falso. ¿Por qué? Porque esa vivenciación no es una querencia, no es que yo quiera que me ocurre y porque yo quiero entonces me ocurre, no. Es una ocurrencia, es una sucedencia. Me ocurre sin quererlo yo. Esa es la diferencia. O sea, no vivencio la cosa porque quiera vivenciarla, sino que la vivenciación me ocurre sin que mi querer obre en la ocurrencia o en la sucedencia. Cualquier esfuerzo o afán vivenciatorio desvirtuaría la vivencia. Cuando el filósofo español José Ortega y Gasset tradujo el término alemán Erlebnis por vivencia, no dijo que la vivencia equivalía a una simple experiencia, sino que era una experiencia única, intransferible, íntima, intensa, que podía modificar y de hecho modificaban nuestro carácter y nuestra personalidad. En el DRAE 2014, lamentablemente, la corporación matritense se limita a decir, textual, se limita a decir que la vivencia es la experiencia que se tiene de algo.
Es una pobrísima definición. ¿Cómo se les ha ocurrido definir así la vivencia? Experiencia que se tiene de algo. No es una experiencia que se tiene de algo, es mucho más que eso, pues. Pero a estas alturas, ¿cómo no se han dado cuenta de eso los académicos? No sé. El término vivencia es un deverbal. O sea, es un nombre derivado de un verbo, como empuje de empujar y salvamento de salvar. Vivencia viene de vivir, dice la academia, pero dice mal, porque el deverbal de vivir no es vivencia, sino vivirencia. Vivir más el sufijo encia, ¿no? Que es un sufijo que está en una cantidad de términos de nuestro idioma. El nombre es ese, vivirencia. Pero vivencia es el de verbal de vivenciar. Curiosamente, la academia ha admitido el término vivencia, pero no ha admitido el verbo vivenciar, o sea, el verbo originante. Si no admitió el de verbal, porque el de verbal se popularizó, ¿no? Claro, no voy a pretender pues que la academia admita también vivenciatorio o admita vivirencia, ¿no? Porque en primer lugar y sobre todo vivirencia es un término que no tiene usuarios, al menos que yo sepa nadie ha dicho vivirencia, aunque diría bien, ¿no? No cometería un error, pero sería pues absolutamente heteróclito, ¿no? Decir vivirencia, pero sería correcto. Pero por lo menos pues debiera ajustar los términos y admitir el verbo vivenciar. El introductor en la psicología y filosofía moderna de término vivencia fue el filósofo Wilhelm Dilthey, 1833-1911. Los televidentes interesados en tener más noticias, más informaciones al respecto, harán bien en consultar el capítulo final del gran libro, un libro muy bueno que yo leí hace muchos años, pero hasta ahora lo recuerdo, el libro de Eduardo Spranger, Psicología de la Edad Juvenil. Bien, un nuevo corte y ya regresaremos. Los comestibles y los bebestibles tienen ciertas cualidades que se denominan sabores y que son perceptibles mediante el sentido del gusto. Y el sentido del gusto permite diferenciar lo sápido de lo insípido, ¿no? Y determinar en cada caso el sabor de que se trata. Hay 4 sabores primarios y son los siguientes: ácido, como el jugo de limón; amargo, como la hiel; dulce, como la miel; y salado, como el agua de mar. Esos son los 4 sabores primarios. Ahora, hay sabores menos definidos, o más complejos, o más fuertes, como por ejemplo el sabor metálico, menor definición; el sabor astringente, mayor complejidad; y el picante, mayor fuerza o mayor intensidad. Algunos fisiólogos niegan que lo picante sea un sabor y sustentan su negación manifestando que no hay corpúsculos gustativos para lo picante. O sea, corpúsculos gustativos linguales, ¿no? Especializados en lo picante.
pero sí los hay para los 4 sabores fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la sustancia picante irrita el paladar blando, ¿no? El velo del paladar. Causa escozor, ¿no? Produce una sensación quemante, pero es inaceptable considerar que esa sensación quemante sea un sabor. No, es una sensación quemante, entonces es un escozor, es una incomodidad transitoria y a veces muy intensa. Ahora, esta posición, que es la posición clásica, ha sido modernamente contradicha por otros fisiólogos que dicen que el velo del paladar, así como el revestimiento de la mucosa, de los carrillos, y la faringe, y la epiglotis, los receptores térmicos, táctiles y olfativos, tienen una función gustativa menor que complementa la función gustativa mayor de la lengua. Habría que hacer, claro, acá también una diferencia que después voy a manifestar de qué se trata, ¿no? Pero por ahora sepan que la reacción a los sabores es innata. Se ha hecho la prueba con recién nacidos, de 12 horas de nacidos, que aún no habían probado la leche materna. Se ha hecho la prueba, ¿no?, de ponerles en la punta de la lengua una gota de limón. Y entonces el niño, la criatura, el infante, hace una mueca de disgusto. Pero si se le pone una gota de azúcar, ¿no?, de agua azucarada, entonces hace, digamos, tiene una expresión de satisfacción, ¿no? Claro, de los cocineros y de sus muchas tendencias y preferencias, creo que para una exposición así didáctica como esta, hay que fijarse solamente en los que yo llamo los conservadores y los modificadores, o como habría dicho Ribagüero, los revolvedores de la culinaria, ¿no? Los que modifican a veces radicalmente el sabor, ¿no?, y lo convierten en otra cosa igualmente agradable o igualmente gustosa, ¿no? Ustedes deben considerar que desde hace 15 años vivimos un adelantamiento muy considerable de la culinaria, ¿no? Se han multiplicado los cocineros, se han multiplicado los restaurantes y todo el mundo, casi todo el mundo, pondera, ¿no?, las excelencias reales o supuestas de la cocina peruana. Pero cuando se les dice a los que se manifiestan así, ¿por qué dicen lo que dicen? Ellos se limitan a afirmar que lo dicen porque la comida peruana es muy rica, ¿no? Ese adjetivo, rico, es lo que está siempre a flor de labios, ¿no? Tal cosa, riquísimo. Tal otra cosa, uy, formidable, muy rico. Pero eso es una cosa completamente indefinida, ¿no? Puede haber una cosa que sea rica, ¿no?, pero que no esté bien hecha, o que no sea el resultado de una preparación estricta, tradicional, que está sujeta a reglas, ¿no? No. Entre otras cosas también, porque muchas de estas preparaciones
demandan de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Y ahora pues es con la comida rápida y los tiempos que vuelan, entonces no estamos pues para esperar pues mucho tiempo, ¿no? Queremos la cosa ya, en el momento, ¿no? Vean, entre los dulces, por ejemplo, hay un dulce que ya ha pasado prácticamente al olvido. Que yo sepa, nadie lo consume, o nadie lo hace, o muy pocas personas lo hacen. Me refiero a la gelatina de pata, ¿no? Esta pata no se refiere a la hembra del pato, ojo, se refiere a la pata de toro o a la pata de vaca, ¿no? Especialmente la pata de toro, ¿no? Que es la más buscada para hacer este tipo de gelatina. Bueno, para hacer esa gelatina, pues, hay todo un ritual y hay que estar horas, ¿no? Pero horas de horas, 8 o 10 horas haciéndola. Y haciéndola además en ciertas condiciones que ya no se estilan, ¿no? Por ejemplo, usar leña. Por ejemplo, usar carbón y no pues poner gas ni poner cocina eléctrica, ¿no? Porque no sale igual. Pero de la otra manera demanda de muchísimo esfuerzo y entonces prácticamente ya no hay personas que la hagan. Yo conozco a una persona que la hace, pero a pedido, ¿no? Y muy de vez en cuando. Entonces, ahí la dificultad de la preparación, ¿no? La dificultad del quehacer ha hecho prácticamente pues, que ya esté a punto de extinguirse la gelatina de pata, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿para qué te vas a complicar? Te compras tu sobre pues, de gelatina y la haces en 1 minuto y la dejas ahí congelar y se acabó, ¿no? ¿Qué puede estar esperando 8 o 10 horas para hacer eso, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales estas preparaciones tradicionales ya pues quedan relegadas y después se olvidan. Entonces, más adelante, cuando ocasionalmente se hacen, el degustante o el que se sirve de estos comestibles que ya rara vez se usan y se ven, no tiene una pauta de comparación, ¿no? Porque claro, tendría que recordar cómo lo hizo la madre, la abuela o la tatarabuela, ¿no? Porque ahora ya nadie lo hace. Esa es parte, digamos, de esta posmodernidad donde todo tiene que ser rápido, ¿no? Entonces no vamos a estar pues perdiendo tanto tiempo haciendo la gelatina de pata, ¿no? No. Ahora, hay una enorme diferencia entre la gelatina de pata pues, y la otra gelatina que se hace de sobre, ¿no? Es una diferencia absolutamente abismal. Pero ya la gente no puede establecer bien la diferencia si no ha tenido ocasión de hacer las comparaciones repetidas veces, ¿no? Para ver dónde está la gracia, ¿no? Si no tienes esa oportunidad, entonces no vas a saber distinguir. Entonces lo mismo ocurre con los platos de comida, pues, ¿no? Si usted no tiene, digamos, un criterio, digamos, comparativo, por ejemplo, respecto al locro de zapallo, al guiso de quinoa o al lomo saltado. Entonces lo que le sirvan respecto a estos platos, ¿no? Le parecerá bien, pues, ¿no? Porque no hay un elemento comparativo. Esa es, creo, una característica lamentable de este boom culinario, ¿no? Donde a la persona simplemente se le dice, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Está rico, ¿no? Ah, riquísimo, ya. Entonces eso es suficiente para que quede el asunto, ¿no? Pero eso no es necesariamente calidad y muchas veces es más bien falta de calidad. Un nuevo corte y ya regresaremos. Le decía que de los cocineros y sus muchas tendencias, me iba a fijar únicamente en los conservadores y en los modificadores, o como decía Ribagüero, en los revolvedores
de la cocina. Los primeros, los conservadores, dice que se proponen conservar el sabor original de los alimentos, ¿no? Aunque desde luego mejorándolo. Y los segundos, los modificadores, son los que abiertamente se proponen modificar sustancialmente el sabor original de los alimentos y también para mejorar ese sabor, pero vía la modificación radical. Hasta tal punto que puede llegar a reemplazar el sabor original por un sabor completamente diferente y que habría pues que en muchos casos adivinar, ¿no? O por lo menos por comparación decir, bueno, esto ya no es esto, sino esto otro, o parecido a esto otro, ¿no? La primera vez que yo comprobé eso fue a mediados de la década de 1960, cuando se inauguró el Chifa El Dorado, ¿no? Y recuerdo perfectamente que la especialidad de la casa era lo que ellos llamaban el pato a la laguna, que era una exquisitez oriental que había que pedir con un día de anticipación, porque se trataba pues de un plato de muy difícil elaboración, ¿no? Y que tenía que comerse el día anterior. Bueno, pero valía la pena la espera, porque efectivamente era un plato de primerísima calidad, solo que del pato ya solamente quedaba el nombre, ¿no? Porque lo que uno degustaba parecía pues perdiz o faisán, pero de ninguna manera pato. Ese es el resultado de los modificadores radicales del sabor de los alimentos, que en cambio de ese sabor original ofrecen otro mejor, o mejor según dicen ellos, ¿no? Los otros son los conservadores, los que dicen conservar, ¿no? El sabor original. Pero si ustedes observan en los muchos cocineros que hacen sus demostraciones en la televisión y en otras partes, ¿no? En realidad de conservadores tienen a veces solamente el nombre, ¿no? Porque siempre dicen, pero yo a esta receta original le pongo esto otro, porque con esto otro va a mejorar, ¿no? Esto otro que le pongo va a potenciar, ¿no? La receta original, que ya de suyo es buena, pero con esto otro que yo agrego va a estar todavía mejor, o sea, va a ser excelente, ¿no? Claro que eso tiene un riesgo que es real, ¿no? Y el riesgo es que se desvirtúe completamente el asunto, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión, ese es un recuerdo familiar, ¿no? Pero en una ocasión, hace muchísimos años, ¿no? Se preparaba, o mi madre preparaba en casa el locro de zapallo, pero usaba no este zapallo locre de Tacna, sino el zapallo común y corriente, el zapallo amarillo, ¿no? Que está en todos los mercados, y que a veces venía pues un poco suelto, ¿no? Como ella decía, aguanoso, ¿no? Y no precisamente sápido, ¿no? Y entonces ella decía, pero para mejorar esto, y sobre todo para darle consistencia, ¿no? Al guiso, lo mejor es la miga de pan, decía. Y entonces le agregaba, eso lo recuerdo perfectamente, le agregaba miga de pan al locro de zapallo. Y entonces desvirtuaba el sabor del locro de zapallo, porque el zapallo, como la quinoa, por ejemplo, tienen un sabor muy débil, ¿no? Un sabor que si usted le pone muchas cosas se va a desvirtuar. Y el arte del gran cocinero es que no se desvirtúe ese sabor original,
siendo como es en muchos casos un sabor débil. Pero si usted le pone, como recuerdo que mi madre ponía, miga de pan, la miga de pan es muy fuerte. Y entonces uno comía pues locro de miga de pan, porque ya no, se había desaparecido el sabor del zapallo. Y ahora era un zapallo ya con sabor a miga de pan, o más bien era miga de pan azapallada o algo por el estilo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con un locro de zapallo original, ¿no? Bueno, y eso ocurre con muchas otras cosas, ¿no? Yo recuerdo que una vez, hace muchos años, antes del boom de la culinaria, o sea, antes del año 2000, el boom tiene poco más o menos 15 años, pero esto de acá es un recuerdo que se remonta por lo menos a 1985, por ahí, conversando una vez con un famoso cocinero, me decía, el que sabe, ¿no? El comensal que sabe, el cliente que sabe, pide cosas aparentemente fáciles, pero que yo como cocinero te digo que no son nada fáciles, ¿no? Y decía, si a mí un cliente viene y me solicita que le sirva una corvina al vapor con papas doradas y una porción de arroz, me pone en apuros, porque hacer bien el arroz es muy difícil, hacerlo bien. Y servir las papas doradas también es muy difícil, porque si uno las dora un poquito más de lo necesario, se queman. Y un poquito menos, resultan duronas. De modo que hay que ser matemático en eso. Y cuando hay premura, como la hay, cuando hay mucha demanda y muchos clientes, entonces no se puede tener eso, pues, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Imaginen ustedes, pidan ustedes el pollo con papa frita, por ejemplo, esas papas fritas es un chiste, pues, ¿no? Eso es cualquier cosa, pues, ¿no? ¿Qué va a hacer, pues, papa frita ni nada? Pero la gente que está, pues, ansiosa de comer, se traga la papa frita, la supuesta papa frita, ¿no? Entonces me decía, me ponen a mí en apuro, pues, una corvina al vapor o con salsa blanca, ¿no? Y con papas doradas y una porción de arroz, ese es algo para conocedores, ¿no? Ahora a otro le parecerá muy fácil o muy corriente, ¿no? Porque dicen, no, pero eso es que eso es de todos los días. Sí, pero bien hecho, no, pues, no, todos los días no está bien hecho, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, los modificadores, ¿no? También corren el otro riesgo de, por querer modificar pues mucho una receta original, la convierten en otra cosa, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la receta original. Pues eso nunca han podido hacer, por ejemplo, volviendo a la gelatina de pata, con la gelatina de pata. Porque si usted le quiere modificar algo, la que ya no es de pata, ¿no? Pero en el caso, digamos, de los guisos y de los aderezos y de todo lo demás, sí se puede modificar parcialmente el plato, ¿no? Entonces esta modificación parcial, a quien la hace le parece estupenda, y una modificación que mejora el plato original. Yo recuerdo, por ejemplo, que era toda una discusión en los años 50 y 60 con la papa rellena, ¿no? Y entonces el asunto era, primer punto, ¿qué tipo de papa? Segundo punto, ¿qué tamaño de papa? Tercer punto, ¿qué cosa se va a poner como relleno de esa papa? Entonces muchos decían, hay cosas que no hay que poner porque les va mal en la cocción y entonces se desvirtúa, ¿no? Y otros decían, hay cosas que sí hay que poner porque no le va, etcétera, ¿no? Una cosa que le va mal, por ejemplo, es la aceituna, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que no sé poner la aceituna adentro, pero la ponen, entonces ya es otra cosa, ya eso no es aceituna, ya es una cosa que no, pues, ¿no? Y entonces así, discusiones de este orden, ¿no? De los que tratan de preservar la receta original o el sabor original de los alimentos, y de los innovadores, de los modificadores, de los revolvedores, como decía Ribagüero, ¿no? Hay riesgos en lo uno y lo otro, ¿eh? Y en todo caso, para lo uno y lo otro hay que tener conocimientos,
Si no hay conocimientos, entonces sencillamente habrá la apetencia y el gusto y regusto de comer una cosa que parece deliciosa y de repente para el que la come pues resulta deliciosa, ¿no? Pero nada más que eso. Recuerdo la última vez que hablé con Isabel Álvarez, la dueña del señorío de Sulco, ¿no? Me dijo que vaya, ¿no? Pero me dijo como una advertencia. El día que vayas me avisas y tengo dos posibilidades. O sea, tengo una alternativa. La alternativa es la posibilidad de escoger entre dos cosas. O vienes a las 11 de la mañana y a esa hora te sirvo, cuando no hay gente. O vienes a la hora normal, a las 12:30 o 1 y cierro el restaurante, ¿no? Y te atiendo solamente a ti. Porque para atender realmente como se debe, pues hay que atender a uno, ¿no? Y siempre repito esto y cuento esto porque revela, digamos, la sinceridad y la honestidad de una persona además que conoce de cocina como Isabel Álvarez, ¿no? Y que tiene un restaurante que goza de justa fama, justamente por esta verdad, ¿no? De su culinaria. Bien, me indican que ya se ha vencido el tiempo y será hasta el programa siguiente.